Hoy vamos a ver el curso de Administración de Servidores Linux. ¿Ok? He preparado una presentación bastante discreta porque lo que vamos a hacer hoy es más que todo conversar un poquito de todo lo que es la introducción hacia Linux. Cualquier duda, no duden en escribir por favor en el live o cualquier comentario. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poquito de qué cosa es Linux, para qué nos sirve Linux, en qué se basa Linux. ¿Ok? Vamos a ver un poquito de la historia. Básicamente, ¿qué es Linux, no? Es un sistema operativo multiusuario, multiplataforma y multitarea, ¿no? ¿Por qué podemos decir que es multiusuario? Básicamente porque fue uno de los primeros sistemas operativos que te permitía trabajar con varios usuarios al mismo tiempo de manera real y no simular sesiones, digamos, eh, conexiones de sesión en manera paralela, de manera serial, como lo hacían otros sistemas operativos. Multiplataforma porque básicamente nosotros podemos encontrar en muchísimas plataformas y hoy es mucho más real. Tenemos plataformas móviles, dispositivos de hardware distintos, televisores, etcétera. Todo lo que es el sistema operativo Linux. Y multitarea porque también es uno de los que realmente efectuaba la multitarea y no hacía usos de threads simultáneos como lo hacían otros sistemas operativos. ¿Ok? ¿Cómo empieza toda esta historia de Linux? Básicamente en el año 70 aproximadamente se empezó con la plataforma Unix, ¿ok? Eh, y a partir de ahí comenzaron a hacerse muchísimos trabajos sobre esta y apareció primero Richard Stallman, que ya es conocido por la mayoría de todos ustedes tal vez, y desarrolló un proyecto llamado GNU, que básicamente era GNU y is not Unix, ¿ok? Eso significaba GNU y era un proyecto open source y básicamente Stallman creó la Software Foundation, la Free Software Foundation, que era, digamos, la empresa que representaba todo lo que era GNU. ¿Qué sucedía? Básicamente que este sistema operativo, el kernel que tenía internamente, no era tan eficiente para gestionar todos los procesos o los diferentes elementos de hardware que se tenían en ese momento. Entonces, fue pasando el tiempo, desde el año 77 hasta el 83, y básicamente apareció una persona llamada Andrés Tannenbaum, que diseñó por temas educativos un sistema desarrollado Minix que no se permitía cambiar y que no era colaborativo y era bastante básico. En este punto, digamos, él enseñaba en una universidad de Helsinki, si no me equivoco, y apareció Linus Torvalds, que fue uno de los alumnos de esta persona, y él trabajó sobre el sistema operativo Minix, desarrollando su primer kernel, digamos, por su cuenta, ya que la versión de Minix, digamos, no era manipulable como lo es el kernel de Linux actualmente. Y básicamente en el año 1991, Linus Torvalds ya genera el primer núcleo, ¿no? Que sería lo que ahora conocemos como el kernel. Y utilizó el GNU, digamos que es toda la versión de software que tiene alrededor el kernel, para poder presentar una primera versión de un sistema operativo. Y aquí es donde viene básicamente lo que todo y lo que a mí me gusta muchísimo siempre comentar cuando hago una de estas charlas. Básicamente es esto, ¿no? Linux envía el primer correo electrónico anunciando a la comunidad en el 25 de agosto de 1991, comunicando que había generado una primera versión de un sistema operativo, ¿no? Y que le gustaba la idea y que todos la pueden probar y darle sus comentarios para ver qué opinaban de él, porque digamos él iba poniendo en práctica. Y las cosas más importantes, señores, siempre me gusta tocar este tema, que aquí se aprenden muchas lecciones, ¿no? Miren cómo empieza Linus Torvalds a crear esto, con mucha humildad, que es el problema que tenemos en nuestra carrera, del que adolecemos muchísimo, ¿ok? Y lo otro, compartir. Él comparte el kernel, lo hace abierto para que la comunidad pueda trabajar sobre él, para que pueda manipularlo, para que pueda brindarle mejoras y sugerencias de cómo les va con este kernel que él trabajó. Y esos son para mí los dos factores clave en esto, ¿no? La humildad y compartir, porque el compartir básicamente es la mejora continua del conocimiento y de lo que podemos abarcar y crecer como profesionales, ¿ok? Ahora, yendo un poco, adentrándonos un poco más al tema, ¿qué distribuciones tenemos dentro de Linux? Tenemos distribuciones basadas, hay tres pilares fundamentales para lo que son las distribuciones y cómo se fueron creando. Primero Debian,
es una de las más grandes. Yo soy muy fanático de utilizar Debian. En realidad, con el tiempo fui moldeándome más a usar Ubuntu, que es una versión de las basada en Debian. ¿Ok? También hay otras basadas en Red Hat. Ustedes deben conocer que existen diferentes versiones generadas desde Red Hat como CentOS, Fedora, Asterisk, que se utiliza muchísimo, y Elastic para telefonía IP ambos. Y la otra es las basadas en Slackware, que no se utilizan tanto en la actualidad, más que para temas de todo lo que es hacking ético, etcétera, para lo que es análisis de vulnerabilidades, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahí tienen diferentes distribuciones hijas como Slacks, Backtrack, Wi-Fi Slacks, que es para, digamos, hacer análisis de redes wireless. ¿Ok? En este curso nos vamos a centrar en lo que son las distribuciones basadas en Debian y vamos a utilizar de manera particular Ubuntu. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo principal de separar las distribuciones y por qué se realizó así? Básicamente, ¿qué diferencia una distribución de otra? La estructura de cómo se manejan los paquetes dentro de estas distribuciones. Básicamente en Debian nosotros gestionamos los paquetes por el gestor de paquetes se llama apt, y es por eso que vamos a ver muchísimo que vamos a hacer apt-get, apt-get install, apt-get upgrade, etcétera, etcétera, dentro de dentro de nuestro curso, porque básicamente el gestor de paquetes por predilección, digamos, es apt, y el formato de los paquetes siempre va a ser .deb. Entonces, digamos que hoy por hoy, digamos, instalar aplicativos dentro de todos los que son sistemas operativos basados en Debian es mucho más sencillo porque hay un entorno visual y no necesitamos desempaquetar los paquetes para realizar instalaciones. En Red Hat, por el contrario, se ejecutan, el gestor de paquetes es RPM y Yum. Depende de qué versión estemos utilizando. ¿Ok? En CentOS, por ejemplo, se utilizan Yum, el gestor de paquetes, y en Red Hat, por predilección, se utilizan RPM. Los formatos de los paquetes en ambos casos son .rpm, y en Slackware, como les dije, no se utiliza mucho, digamos, en el entorno del día a día. Son personas que realizan básicamente análisis de vulnerabilidades, hacking ético. El gestor de paquetes es SlackGet, ¿okay? Que es una versión compatible con apt, porque también, digamos, de alguna manera se basó en Debian al inicio. ¿Okay? No es exactamente basado en Debian, pero utilizó el mismo gestor de paquetes, y el formato de los paquetes normalmente son .tgz. ¿Okay? Si ustedes quieren obtener, digamos, o tener mucho mayor conocimiento de todas las versiones de las distribuciones que tenemos dentro de, ¿no? Porque es inmensa, señores, es una rama inmensa, inmensa. Estoy dejando una referencia, yo voy a compartir esta presentación bastante pequeña, como les dije, porque este es un curso de introducción, básicamente la primera sesión, donde se ve absolutamente todas las ramas de distribuciones y todas las distribuciones hijas que aparecieron desde el inicio, ¿ok? Con estas tres pilares que tenemos.